Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la oportunidad que tengas de observar y analizar este video. El día de hoy vamos a hablar sobre los bioelementos. Ya analizamos lo que fue la creación de la tabla periódica, las regularidades que tiene esta tabla. Ahora vamos a adentrarnos a los elementos, pero no todos, nos vamos a centrar en aquellos que se conocen como bioelementos. Bio, el prefijo bio significa vida. En este caso estamos hablando de los elementos de la vida, los elementos químicos que constituyen a los seres vivos. En esta parte se refiere a los seres vivos, sí, desde plantas, animales, seres humanos. Nuestra información nos vamos a enfocar más a la parte del cuerpo humano y en ocasiones vamos a hacer una mención sobre lo que son las plantas o mamíferos como tal, pero en sí nuestro tema se basa en nuestro organismo. Estos bioelementos o elementos que constituyen a los seres humanos pueden estar solos, pero la mayoría está combinados entre ellos para producir gran cantidad de sustancias necesarias que necesitan los organismos unicelulares y pluricelulares. Esto ya lo viste en biología, ¿sí? Hablamos desde lo que son bacterias, hongos o lo que son organismos como los seres vivos, plantas, animales y nosotros, seres humanos. Pero, ¿a qué se refiere con cantidad de sustancias? Sí, pueden producir sustancias para nutrirse, para reproducirse, para formar estructuras como son los huesos, estructuras óseas o viscerales de los órganos, que son fundamentales para que nuestro organismo o sus organismos funcionen de manera adecuada. Más adelante en este video te voy a explicar esas combinaciones a grandes rasgos. En la actualidad se han detectado 70 bioelementos, todos ellos están presentes en la tabla periódica, ¿sí? De los elementos presentes en tu tabla periódica se conocen 70 que están en nuestro cuerpo humano. Se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. Los bioelementos primarios en ciencias refieren al carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Se abrevian con la palabra CHON porque son la conjugación o la reunión de los símbolos. Se recuerda que el símbolo del carbono es C, el símbolo del hidrógeno es H, símbolo del oxígeno O y símbolo del nitrógeno N. Entonces yo abrevio o junto sus símbolos y me da la palabra CHON. Es como una abreviatura que me va a permitir recordarlo de manera, porque es algo cómico, algo chistoso, pero recuerda que esta palabrita refiere a los bioelementos primarios, a los 4 elementos primordiales. ¿Por qué son primarios o primordiales? Porque se encuentran en mayor cantidad en nuestro cuerpo y porque a partir de ellos se forman las biomoléculas fundamentales para el óptimo desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo. En un momento más te voy a explicar y vas a poder ver a qué me refiero con la combinación de estos 4 para estas funciones vitales. A grandes rasgos, recuerda que el hidrógeno y el oxígeno, pues H2O, la molécula de agua, nuestro cuerpo es mayormente agua, por lo tanto, pues ahí están presentes, se combinan. Recuerdas que en las diapositivas anteriores hablábamos sobre que la combinación de estos nos da sustancias o nos da moléculas que nuestro cuerpo necesita para que pueda funcionar. Como tal es el agua. Tienes el carbono que va desde el dióxido de carbono que exhalamos hasta este que está presente en proteínas y ácidos nucleicos. Y por si fuera poco, pues el oxígeno solito sabemos que es fundamental para nuestra respiración. Y en el caso de cuando no se tiene la cantidad de oxígeno necesario, recuerda que podemos tener daños demasiado fuertes en nuestras células. Si llegamos al punto, pues claro que podemos morir, pero cuando nos falta cierta oxigenación, pues las células comienzan a dañarse o a morir. Estos bioelementos, no, ahora sí me voy a adentrar más a darte un lugar específico donde se encuentran. Moléculas sencillas, como te mencioné, el agua, aquí está su molécula H2O, ves la presencia de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, dióxido de carbono y oxígeno. Recuerda que el oxígeno es un gas
y cuando son gases no están solos, deben de estar en moléculas diatómicas, por eso te lo ponen como O2. Estas son moléculas sencillitas, moléculas de muy baja carga o masa molecular, porque pues estamos hablando de 3, 4 átomos, pero son, recordemos, son moléculas, en el caso del agua, de suma importancia para nuestro organismo. En biomoléculas, esta es la, ¿sabes qué es la glucosa? Muchas veces lo asimilan o tienes la idea. La glucosa es el azúcar presente en la sangre. No te imagines que tenemos granitos de azúcar recorriéndonos por el torrente sanguíneo. La glucosa, recuerda que hay varios tipos de azúcar, ¿sí? Tenemos la lactosa, que es el azúcar en la leche. La glucosa es el azúcar en la sangre. El azúcar que conoces normalmente es pues azúcar refinado, ¿sí? Tenemos la fructosa, que es el azúcar de las frutas. Entonces, en este caso nos centramos en la glucosa. La glucosa, esta es su estructura. Este dibujito que se ve aquí es su estructura y está conformada por 6 átomos de hidrógeno, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Recuerda que el numerito refiere al elemento que va en su izquierda. Aquí quiero que veas que siguen estando presentes tus bioelementos primarios. No está presente el nitrógeno, pero sí están 3 de ellos. Y los encontramos, repito, en la glucosa, el azúcar que tenemos en nuestra sangre, en el torrente sanguíneo. Recuerda que hay un nivel óptimo de glucosa. Cuando tenemos demasiada glucosa y nuestro organismo ya no puede, pues con ella la insulina ya no da para más, pues tenemos enfermedades tales como la diabetes. Existe también la molécula de almidón, aquí lo puedes ver, si haces un poquito de zoom, está el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Te hace el ejemplo de la sacarosa, ¿sí? La glucosa, y si yo le agrego fructosa, que es el azúcar de las frutas, nos da como resultado la sacarosa. Y el almidón es la unión de muchas glucosas. ¿Sabes o has escuchado el término almidón? Ojo aquí, normalmente confunden el almidón con migajón o la parte de lo que el centro del bolillo. No, el almidón es una biomolécula presente principalmente en los carbohidratos, ¿sí? en los productos que tienen pues carbono, hidrógeno y oxígeno, pero lo tenemos relacionado con los panes, ¿sí? Entonces, aquí están presentes nuestros bioelementos primarios. Proseguimos. También lo encontramos en lípidos o en grasas, como lo es el colesterol. Aquí está la molécula del colesterol. La molécula de colesterol es una molécula muy pesada porque tiene 27 átomos de carbono, 46 de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno como radical. ¿Recuerdas cuando vimos la molécula del agua? Nada más 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero ve la carga que tiene ahora la molécula de colesterol. Recuerda que tenemos colesterol bueno y colesterol malo, es decir, es necesario tener un balance en este lípido, pero es fundamental. Retomamos bioelementos primarios, ahí está presente mi carbono, mi hidrógeno y mi oxígeno. Aún no hemos visto el nitrógeno. Tenemos lo que son proteínas, como es la hemoglobina. La hemoglobina, esta sustancia que ves aquí, es su parte estructural. La hemoglobina es una proteína que está en la sangre, es una transportadora, así es la transportadora de oxígeno. La hemoglobina en los glóbulos rojos, es la encargada de transportar el oxígeno a las diversas partes de tu organismo. Si puedes observar, aquí tenemos el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno e inclusive una pequeña cantidad de hierro. ¿Lo puedes ver en el centro? Aquí están mis bioelementos, los 4 primordiales y una pequeña cantidad de hierro. Y tenemos enzimas, en este caso estamos poniendo, si mal no recuerdo, te puse el ejemplo de la amidasa, que es la encargada de poder digerir el almidón que mencionábamos anteriormente.
Y también están presentes en los ácidos nucleicos. Recuerda que, ¿qué son los ácidos nucleicos? Pues están en el ADN y en el ARN. Si tú puedes ver ahí, citosina tiene nitrógeno, tiene oxígeno. La guanina tiene oxígeno, tiene nitrógeno. Adenina, uracilo. ¿Cuál es la diferencia entre, nada más para recordarte, o si ubicas, el ADN pues es nuestra estructura primordial, ¿sí? Ellos, si tú puedes ver, en esta que es doble, cada una de un colorcito, ok, este colorcito rojo es la timina y el amarillo es la adenina, el azul es el citosina, perdón, y el verde es la guanina. Ellos van acomodados en parecitos para poder formar la estructura de ADN. Y ellos siempre van así en pares. La timina siempre va con la adenina y la guanina siempre va con la citosina. No me puedes poner citosina con timina porque no se juntan. Y en el caso del ARN o RNA, dependiendo si es en inglés o en español, la diferencia es que el ADN es doble y el ADN o el ARN es sencillo, nada más es una sola capa. Y por lo regular cuando es mensajero, es decir, cuando se copia un ADN, pues ocupamos nada más la mitad. Posteriormente me voy a adentrar en ese tema. Aquí la intención es de que veas cómo a nivel molecular, a nivel de lo más esencial de nuestro organismo, desde donde nos vamos formando, estos bioelementos están presentes. La importancia de ellos es fundamental. El simple hecho desde que formamos una célula, desde que el está copiando o el ARN está copiando la cantidad de información para poder funcionar. Retomando, en el cuerpo humano el agua constituye 2/3 partes de su masa, ¿sí? Es decir, que en este caso te menciona la imagen que las mujeres el 60% de nuestra masa o de nuestro peso, para que lo puedas relacionar, es agua, mientras que en los hombres el 65%. Ojo aquí, maestra, pero porque vienen porcentajes de 83, aquí dice que el 83% del cerebro, de nuestro cerebro, es agua. En la parte de los pulmones, de los riñones, la sangre, los músculos, el corazón y los ojos, ese porcentaje de concentración o de la formación, en el caso de ejemplo de la sangre, el 94% es agua. Por eso es de suma importancia la hidratación en nuestro organismo. Recuerdo, ¿has visto el comercial de, yo voy a meter marcas a ver si me promocionan, el comercial de la Ciel? Recuerdo que había un comercial donde hacían analogía o comparaban que si no te hidratabas correctamente podías estar distraído, te podía doler la cabeza, principalmente se manejaban en la distracción o pérdida de memoria, y es cierto, además de que tus organismos, principalmente pues los riñones, no tienen la capacidad de hacer la limpieza necesaria, pues obviamente si no consumes la cantidad de agua necesaria, tus órganos comienzan a fallar, ¿sí? Hasta la parte cognitiva, como la concentración en la parte del cerebro, como nos pueden fallar los riñones, o como podemos tener problemas pues en la visión. Ojo aquí, los alimentos nos brindan agua, sí, pero recuerda que pues la mayor parte de la hidratación debe ser pues nuestra agua natural, porque mucha gente dice, yo me hidrato sumamente bien con sueros, con electrolitos, o como hago ejercicio, uso mucho lo que es el Gatorade o el Powerade. Aguas aquí, eso sí, te lo manejan con iones y todo eso para la hidratación, pero no estás tomando agua. Esas bebidas principalmente tienen glucosa y tienen, sí, algunos iones de sodio y eso para rehidratarte, pero tienen mucha glucosa y sí, te renuevan la energía porque te da tu disparo de glucosa en la sangre, pero nuestro organismo necesita agua. ¿Cuánta cantidad? Recuerda que muchas veces nos han manejado que 2 litros, actualmente que 3 litros, eso depende de la actividad física que hagas, del clima al que estés en tu contexto,
de tu estatura, son muchos factores, pero de que es de suma importancia la hidratación, el ingerir y consumir el agua para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Recuerda, no nada más se relaciona con los riñones, de que, yo tomo pura Coca-Cola y con eso me hidrato. No, recuerda que no nada más te vas a afectar esa parte. Todo lo que conlleva, todos los órganos o funciones vitales que están relacionadas con el consumo adecuado del agua. Proseguimos con los bioelementos secundarios. Estos se llaman secundarios porque se encuentran en menor proporción que los primarios. Entre ellos tenemos el calcio, el fósforo, azufre, sodio, potasio, cloro y magnesio. Símbolos para que tengas, a lo mejor el nombre no, pero recuerdas más o menos dónde están en tu tabla periódica. Estos elementos son de suma importancia para los iones y la distribución del agua. ¿Recuerdas que te mencionaba de los electrolitos que mencionan que tienen iones de sodio, iones de cloro, iones de potasio? Sí, que son sumamente importantes para ver hacia dónde se nos va a distribuir el agua que necesita. Lo acabamos de analizar en nuestra imagen. Recuerda que desde nuestros ojos, corazón, pulmones, sangre, todo necesita agua para funcionar. Sin caer en los excesos. Recuerda que todo en exceso es malo. Inclusive hidratarte de más. Lo que sería, si me dicen que para mi organismo, de acuerdo a lo que yo necesito consumir, son 3 litros, pero yo ingiero 4 litros diarios o 5 litros diarios, todo en exceso es malo. Entonces yo estoy consumiendo más agua de lo que me están pidiendo. Maestra, pero no es agua, pero nada más es agua, no pasa nada. Claro que pasa, porque puedo llevar a mi cuerpo a una desmineralización. Si no se entendió, a que mi cuerpo se desmineralice, es decir, pierda los minerales necesarios que necesita, porque como yo voy a estar tomando, ingiriendo agua, voy a estar yendo demasiado a orinar, y pues mi cuerpo está trabajando en excretar y se va a llevar tanto bueno como malo. Funciones estructurales, la arquitectura del cuerpo. Sí, si ves, estaban hablando del calcio y del magnesio, principalmente el calcio, pues lo tenemos en los huesos. Y en la parte estructural, ¿o a qué se refiere estructural y arquitectura del cuerpo? En la creación de las estructuras, ya sea tanto óseas como viscerales, ¿sí? En lo que son la parte de los intestinos, páncreas, hígado, todo lo que conlleva. Por último tenemos los oligoelementos o elementos traza. Entre ellos encontramos el zinc, cobre, cobalto, hierro, yodo, manganeso. Ojo aquí, manganeso, símbolo Mn. El magnesio es otro, Mg. El magnesio se encuentra en los secundarios. Los oligoelementos o elementos trazas porque se encuentran en cantidades pequeñísimas, en concentraciones menores de 0.01. Ojo aquí, pero esa concentración es fundamental para que nuestro organismo funcione. ¿Sí? Ejemplo, el hierro es uno de los elementos traza porque su concentración en nuestro organismo es del 0.01%. Recuerdas que lo vimos en la molécula de hemoglobina bien presente en el medio. ¿Sí? El hierro principalmente se encuentra en la sangre o en las moléculas de hemoglobina, que son las transportadoras de oxígeno. Cuando presentan, eso a lo mejor ya lo he escuchado en familiares o en situación particular, cuando no tenemos esa cantidad mínima de hierro en nuestro organismo, se presentan enfermedades tales como la anemia. ¿Sí? Ahorita voy a abundar en ese tema, pero quiero que veas que a pesar de ser mínimas las proporciones de los elementos, si yo no los encuentro o no los tengo presentes, mi organismo va a resentir y va a expresar ciertas enfermedades relacionadas con la falta de estos elementos. Ojo aquí, el balance entre ellos es primordial. Yo no puedo tener más porque también desencadena en enfermedades, ni tampoco puedo tener menos al porcentaje de acuerdo a mi organismo. No es el mismo
la concentración de hierro que va a tener una persona que pesa, ejemplo, 40 kilogramos y mide 1.5 metros a una persona que mide casi los 2 metros. No es la misma cantidad, pero en concentraje y porcentación deben ser aproximados. Hasta aquí terminamos. Te pido una disculpa si me escuchaste algo trabada, pero en ocasiones los nombres o el estar manipulando con tantos símbolos y con tanta información, por querer que no se me pase el mencionar del proceso o la molécula, se me traban las ideas y en serio, para grabar este video es un poquito complicado. Aparte de que ya lo hice y lo repetí, pero tratemos de que salga lo mejor posible. Listo, chicos. Si tienes la dicha y la fortuna de que yo sea tu maestra, estamos por seguir con las actividades. Si hasta aquí pues no eres mi alumno, pues ya puedes dejar de lado el video si quisieras seguir viendo complementario. Para mis chicos que sí son mis alumnos, vamos a realizar las siguientes actividades. Te voy a poner el video como lo hemos hecho en videos anteriores, donde viene tu actividad y voy a explicar paso a paso cómo lo vamos a resolver. Muy bien, chicos, vamos a explicar la actividad de esta semana. La actividad calcio o actividad 20, no se te olvide foliarla, es de color azul marino. Vamos a remitirnos a tu libro de texto en la página 131. En esa página tenemos un cuadro que dice cuadro 2.9, abundancia relativa de los elementos en el cuerpo humano y en la corteza terrestre. Nos vamos a centrar en las columnas elemento y cuerpo humano. De la corteza terrestre no lo vamos a tomar en cuenta por el momento. La primera actividad dice que organicemos los elementos de mayor a menor, siendo el número 1 el elemento de mayor porcentaje. Si yo analizo los elementos, el elemento número 1 sería el oxígeno. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor porcentaje, ¿sí? Ahí aparece como 65, pero quiere decir que es 65%. Número 2 sería el carbono, 18.5. Número 3 sería, te voy ayudando, lo vas a acomodar en tu libro de texto y lo vas a venir a vaciar en la tabla número 2. Ejemplo, quedamos que el elemento número 1 de mayor cantidad es el oxígeno. Entonces sería oxígeno. El símbolo es una O mayúscula. Recuerda que es importante diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Y estamos hablando de 65%. Después tenemos el carbono, que sería el número 2. Su símbolo es una C mayúscula y el porcentaje en el que se encuentra es 18.5. Número 3. Vamos a analizar la tabla. ¿Ya lo ubicaste? ¿Cuál pondrías tú? Yo a lo que alcanzo a observar, sigue el hidrógeno. Permítame, es algo complicado estar grabando. Hidrógeno, símbolo H mayúscula, y tiene un porcentaje de 9.5. Siguiente, tenemos también número 4. ¿Recuerdas que vimos los bioelementos? Ya tengo el oxígeno, ya tengo el carbono, ya tengo el hidrógeno. ¿Cuál faltará? El nitrógeno, correcto. Símbolo N. Y el porcentaje que tiene es 3.3%. Maestra, ¿por qué no aparece como 8, o sea, el carbono primero?
Recuerda que la abreviatura CHON es para que sea más vistoso, para que sea más fácil de recordar, pero no quiere decir que el carbono es el de mayor porcentaje. Aquí tenemos el carbono como el segundo. Así, y lo vas a ir completando tu tabla. ¿Hasta aquí alguna duda? Recuerda, vamos a ir ubicando el elemento de mayor porcentaje hacia abajo. 65, luego 18. En este caso, ¿qué elemento seguiría? Tú vas a completar tu tabla con los datos que vienen en tu libro de texto. Siguiente actividad. Para tu actividad siguiente debes llenar primero el cuadro de la actividad 2. Ya que lo llenes, vas a colorear la siguiente silueta con los porcentajes. Ejemplo, si me dicen que el oxígeno es el 65%, ok, entonces supongamos que el 50% o la mitad sería de la cintura del monito o de la figura hacia arriba, pero me dicen que es el 65, entonces un poquito más, entonces a lo mejor agarro un poquito más abajo de la mitad para representar el 65%. 18%, ok, me quedan 40, de ese 18 a lo mejor pues coloreo una pierna para representar. Yo sé que no va a ser exacto, pero ejemplo, no me puedes colorear toda la cabeza pues del nitrógeno porque la cabeza no correspondería a un 3%. Es aproximado, ¿sí? Nada más trata de representar el porcentaje, colorearlo, ¿sí? Ejemplo, repito, el oxígeno es el 65%, entonces sería más de la mitad de mi organismo. Ya me quedan 35% para acomodar, el 18% pues sería un poquito de la mitad, pues de lo que me resta, pues a lo mejor una pierna pudiera ser el carbono, la mitad de la pierna representarlo con el hidrógeno. Recuerda que debes de representar los 10, no nada más los que yo te estoy explicando. Yo te ayudo un poquito, pero tú tienes que representar estos 10 porcentajes de tu tabla número 2 aquí. A lo mejor los más chiquitos hasta una uña, dependiendo tu imaginación y creatividad. Si no te gusta esta silueta, se te hace muy sencilla y tú lo quieres dibujar a mano, me quieres dejar el ojo cuadrado con tu creatividad, adelante. Si quieres dibujar aquí un monito de BTS o la silueta de quien quieras, ojo aquí, nada más de los maestros, no te pases de lanza. Puedes cambiar la silueta. Si quieres poner la silueta o a la silueta le vamos a poner la cara de Cristiano Ronaldo, de Messi. Voy a poner la silueta de mi avatar del Call of Duty. Como tú quieras, la silueta lo dejo a tu creatividad. Yo nada más te pongo un ejemplo de cómo lo vas a hacer. Y por último vas a completar el cuadro con la información que se muestra en el video y con el contenido de tu libro. En la página 135 viene un cuadro muy parecido a este, entonces únicamente vamos a completarlo, ¿sí? En ese cuadro no viene qué provoca su exceso. Esta columna la vas a investigar. ¿Qué provoca el exceso de carbono en nuestro cuerpo? ¿Qué provoca el exceso de hidrógeno en nuestro cuerpo? Yo te ayudo ya con dos. Ejemplo, el cloro, ¿sí? Aquí dice cloro, símbolo, deja ver si se puede observar. Listo. Quería que se viera lo que te estoy pidiendo, pero va. Cloro, símbolo Cl, ¿en qué porcentaje está en nuestro organismo? 0.2%, aún no llega a traza, porque recuerdas que los traza bueno, en este caso, oligoelementos serían menor a 0.1%. La función que tiene nuestro cuerpo es regular los líquidos de nuestro organismo y participa en la formación de ácido clorhídrico. HCl es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo tenemos en nuestro estómago y es el ácido encargado de pues desbaratar la comida que entra. ¿Dónde lo obtenemos? ¿En qué alimentos? En la sal común, en las acelgas, nueces, avellanas, cereales, aceitunas, zanahorias, carne de res. ¿Qué pasa si mi organismo no tiene la cantidad necesaria de cloro? Pues
Ojo aquí, si no tienes la cantidad de cloro necesario, no te vas a dar unos shots de cloro, porque lo que tú tienes en casa para limpiar no es cloro solo. El cloro, para empezar, es un gas. Lo que tú tienes en casa es líquido, es un hipoclorito sódico, y es pues tóxico y nocivo, está por demás. Disminución, en la producción de ácido clorhídrico quiere decir que vamos a tener un problema en la parte de la digestión, porque no voy a ser capaz de desbaratar esos alimentos y puede manifestarse como una debilidad muscular. Yo ya me adelanté y te investigué qué pasa si yo tengo exceso de cloro. La enfermedad se llama, si mal no recuerdo, hipercloremia. Y si yo tengo demasiado cloro en mi organismo, pues me voy a deshidratar, porque pues se van a excretar de más, me va a dar somnolencia y voy a tener problemas intestinales y renales. ¿A qué se refiere problemas renales? Problemas en los riñones. Otro más que te ayuda a investigar es el hierro, símbolo Fe. Este sí es un elemento traza. Recuerda que los trazas son menores al 0.0%. Repito, por si cortó el audio, al parecer sí. Los elementos traza son menores al 0.1%. El hierro es parte fundamental de la molécula de hemoglobina, que es la encargada de llevar el oxígeno y retirar el dióxido de carbono en la respiración celular. El hierro lo encontramos en las espinacas, frijoles, lentejas, hígado, carne de ternera, cerdo. ¿Recuerdas que te mencionaba que la ausencia de hierro o falta de hierro está vinculada con la enfermedad de la anemia y se manifiesta con cansancio, palidez, taquicardia, uñas frágiles, zumbidos en los oídos? Ojo aquí, no empecemos con que soy hipocondriaco y ya vi un síntoma y ya tengo anemia. No, esto lleva su proceso. Y si conociste algún familiar que le detectaron anemia, sabes que le dieron una dieta rica y vasta en frijoles, en jugo de frijoles, en espinacas, lentejas, porque son alimentos que me van a proporcionar el hierro que a mí me falta. ¿Y qué pasa si yo tengo exceso de hierro? Si yo tengo exceso de hierro, se puede desencadenar una enfermedad que es hemocromatosis, que se relaciona con el envenenamiento de los órganos. Se van pues dañando. Enfermedades hepáticas, como lo son el daño en lo que es el hígado, presentar inclusive cirrosis, frecuencia cardíaca irregular. Ojo aquí, los casos donde se tiene un exceso de estos elementos, y más los trazas, son casos muy raros. No vais a salir, mamá, no me des 3 veces frijoles a la semana porque puedo. No. Estos son problemas meramente ya hereditarios, en el caso de las personas que tienen problemas con el hierro en exceso. Y repito, son muy raros, no es muy común. Así que no te me paniques con esto que te estoy explicando. Simplemente la finalidad de completar este cuadro es que veas la importancia de tus elementos, dónde están presentes el fósforo, el cobre, el yodo, qué función tiene en nuestro organismo, qué alimentos me permiten ingerirlos, que entren a mi organismo. ¿Qué pasa si yo no los tengo en el porcentaje de manera adecuada, o en su defecto, qué pasaría si tengo de más? Ojo aquí, va a existir elementos en los que no encuentres qué pasa si hay en exceso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han detectado un caso con exceso de zinc o un caso con exceso de fósforo. Puede que no lo encuentres. Si lo encuentras, qué mejor. Hasta aquí terminamos el tema de esta semana. Espero te encuentres bien. Como todas las semanas, te recuerdo lo mucho que te quiero y lo importante que es tu aprendizaje, y que seas capaz de indagar más sobre la temática. Yo soy tu guía,
soy la persona que trata de que el conocimiento llegue a ti, pero falta poner de tu parte para enriquecer ese conocimiento. Te quiero mucho, que tengas bonito fin de semana.